Bizim aşkımız bir sürü sınav verdi. Ve mutlu sonla bitti. Bak bir aradayız. Baran, ben seni çok seviyorum. Biliyorum sen de beni çok seviyorsun. Her zaman canın pahasına korudun beni. Her zaman yanımda oldun sen benim. Ve bir kadına dünyada varabileceği en büyük huzuru verdin. Buradaki günlerin tadını çıkar. Er ya da geç. Hak ettiğin yere, demir parmaklıklarının ardına gireceksin. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado de nuevos vídeos. Veamos juntos qué pasará en el nuevo episodio. ¿Por qué Dilan y Baran se vistieron como los actores de la antigua película turca? ¿Su historia tendrá un final feliz como dijo Baran? ¿Qué respuesta obtendrá Baran cuando vaya a ver a Acer? ¿Quién sacará a Aceran del hospital? ¿Volverá a Acer a prisión como dijo Baran? ¿Qué decisión les comunicará la señora Azade a Baran y Dilan? ¿Dilan y Baran realmente recibirán un disparo? ¿Will Kudret le dirá a Ayan que quiere pasar su vida con ella? ¿El discurso de Berfin disuadirá a Selin de tomar a Ipek y separarla de su padre? ¿Qué pasará entre Cian y Tuba? Todo esto y más ahora en este vídeo. Si quieres que la escena de tiroteo de Dilan y Baran sea un sueño y no real, y que su felicidad se arruine, y que Aceran no pueda escapar del hospital psiquiátrico y sea enviado de regreso a prisión, no olvides darle me gusta. Y comparte nuestro vídeo. Ahora pasemos a nuestro análisis, disfrútenlo. A medida que nos acercamos al episodio final, todos notamos que los eventos ahora se mueven más rápido y se considera menos el mal. Pero parece que los últimos estertores de los malos continuarán, y compartiré con vosotros lo que creo que podría pasar al respecto pronto. Creo que la razón por la que Dilan y Baran parecen salidos de viejas películas turcas es por el sueño que tuvieron juntos. Han recordado mucho del pasado en los dos últimos episodios y ahora comenzarán a soñar con el futuro. Pero antes de eso, pensarán en cómo era todo antes e imaginarán sus propias vidas en tiempos pasados. Mientras piensan en lo que podría haber sido si no hubiera tenido un final feliz, incluso pensarán en lo malo que hubiera sido si murieran en los brazos del otro. Baran, a pesar de todas estas cosas difíciles, a pesar de todas las pruebas difíciles que han dado, dirán que nuestro amor sigue en pie y será una historia con final feliz. Y se establecerán en Mardin como deseen y vivirán una vida normal, feliz y amorosa. Baran visitará a Acer y le dirá que no hay escapatoria de aquí y que tarde o temprano volverá a estar tras las rejas, y que debe olvidarse de escapar y que, pase lo que pase, él no la dejará ir. La señora Acer no responderá a lo que dijo Baran y pensará, si escucharas lo que te voy a hacer pasar, no podrías hablar así. Ella no responderá a lo que diga Baran y le hará pensar que realmente ha perdido la cabeza. Cuando Baran vea su condición, intentará obtener información sobre su enfermedad y tomar precauciones ante la posibilidad de que ella escape de aquí sin decir nada más. El hombre de Numan, Buran, hará planes para sacar a Acer del hospital psiquiátrico. Cooperará con los enemigos de Baran por Aceran y querrá obtener ayuda de ellos para sacar a Aceran del hospital. La familia de Zebair y la familia de Niat apoyarán a Acer y querrán vengarse de Baran. Sin embargo, Baran no se quedará de brazos cruzados y evaluará cada posibilidad con Akif y tratará de preverla y prevenirla. Y si Baran puede evitar todo esto, podrá asegurarse de que Aceran no tenga en realidad un problema mental y que sea enviada de nuevo a prisión para cumplir su condena. Azade y Kudret Bey llamarán a Dilan y Baran para contarles sobre la decisión de Ayan y Kudret Bey de casarse y que irán con ellos a Mardin. Aunque Dilan y Baran están muy felices de venir a Mardin, quedarán muy sorprendidos por la decisión de casarse con Ayan. Creo que la escena en la que disparan a Dilan y Baran es simplemente ellos imaginando la posibilidad de que su final sea malo. Pensarán que si hubiera terminado mal, podríamos haber muerto. Entonces estarán agradecidos por este día y se dirán el uno al otro lo valiosos que son el uno para el otro. Parece que seguiremos viendo escenas llenas de amor y felicidad a cada momento. Antes de que Kudret Bey decida ir a Mardin, cuando se encuentra con Ayanan, le propone matrimonio y luego le pregunta si quiere ir con él a Mardin. Como Ayanan de todos modos no piensa en ir a Mardin por Kudret Bey, después de aceptar la propuesta de matrimonio de Kudret Bey, dirá, iré contigo a cualquier parte. Akif también quería ir a Mardin de todos modos. Pensará, de esta manera, no se separará de ellos ni de ti. Por muy grosera que fuera Berfin Selin, intentó hablar con él y decirle que no debía separar a padre e hija, pero creo que tendrá éxito. Creo que Selin se verá afectada por lo que Berfin le dijo y dirá en el tribunal que no quiere separar a Ipek de su padre, poniendo así fin al caso.
Cuando vaya a ver a Berfin después del juicio y le confiese que tenía razón, Akif comprenderá que Berfin lo convenció de esto y volverá a enamorarse de su hermoso corazón. Cian y Tuba se querían mucho pero no podían expresarlo. Comenzaron a aprovechar cualquier oportunidad para reunirse y hacer cosas juntos. Cuando se van de viaje con Cian, se volverán aún más cercanos e íntimos. Cian sabe que Tuba quiere irse al extranjero, por lo que le dará algunas pistas sobre el tema, mientras que al mismo tiempo hablará mucho sobre sus lados malos porque no quiere que ella se vaya ahora que ha regresado. Aunque Tuba cree que superará todo con la emoción de realizar su sueño, lo que dice Cian la confundirá. Parece que estos dos también serán amantes. ¿Crees entonces que Baran y Dylan podrán establecerse en Mardin? ¿Qué decisión tomaron la señora Azade y el señor Kudret? ¿Por qué la gente de la mansión estaba tan feliz? ¿Selin separará a Ipek de su padre? ¿Estará la señora Ayan dispuesta a casarse con el señor Kudret e ir a Mardin? ¿Cian y Tuba se convertirán en amantes? Sí, mis queridos seguidores, me alegraría que compartieran con nosotros sus opiniones y pensamientos sobre esta sección en los comentarios. Por ahora hemos llegado al final de nuestro análisis. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.